La historia nos ha dejado muchas preguntas sin respuesta, pero hay una que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante décadas. ¿John F. Kennedy está en el cielo? El 23 de enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para desclasificar todos los documentos relacionados con el asesinato de John Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King. Este evento no solo busca revelar la verdad detrás de estas muertes, sino que también reaviva un misterio aún más profundo, la sorprendente afirmación del Padre Pío al día siguiente del asesinato de Kennedy. ¿Cómo pudo asegurar con tanta certeza que el expresidente ya estaba en el paraíso? ¿Qué pruebas tenemos de que esto podría ser cierto? Los asesinatos de John Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King marcaron un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Estos líderes representaban el cambio y la esperanza para muchos, pero sus vidas fueron truncadas de manera violenta en momentos clave de la historia del país. La muerte de John Kennedy en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, desató décadas de teorías conspirativas y una sensación de desconfianza generalizada hacia el gobierno. ¿Fue Lee Harvey Oswald un lobo solitario o parte de una conspiración mayor? Su hermano Robert Kennedy, asesinado en 1968 tras ganar las primarias demócratas de California, y Martin Luther King, asesinado ese mismo año en Memphis, aumentaron la sensación de que había fuerzas ocultas actuando en las sombras para frenar el cambio que estos líderes impulsaban. Desde entonces, muchas teorías han circulado sobre quién estuvo realmente detrás de estos crímenes. Robert Kennedy Jr., sobrino de John Kennedy, ha declarado en varias ocasiones que su padre siempre sospechó que la CIA estaba involucrada en la muerte de su hermano, sugiriendo que el asesinato no fue solo un acto aislado, sino parte de una operación mucho más amplia. Y aquí está la clave. Si el asesinato de John hubiera sido obra de agentes externos, ¿por qué Donald Trump, con todo su poder presidencial, no desclasificó inmediatamente toda la información cuando tuvo la oportunidad? Se dice que Mike Pompeo, entonces jefe de la CIA, suplicó a Trump que no lo hiciera, advirtiendo que la revelación de ciertos documentos sería un golpe catastrófico para Estados Unidos. Esto sugiere que los autores del crimen no fueron agentes externos ni enemigos extranjeros, sino figuras dentro del propio sistema de poder estadounidense, lo que refuerza la idea de una conspiración interna de alto nivel. Pero volvamos a la mañana siguiente al asesinato de John Kennedy. El Padre Pío, el santo de los estigmas, lloró por el expresidente. Sin embargo, sorprendió a todos al decirle al padre Aurelio que no era necesario orar por su alma, porque Kennedy ya estaba en el paraíso. Esto desconcertó a muchos, especialmente porque la vida del presidente, aunque inspiradora para muchos, no estuvo exenta de controversias personales y políticas. El Padre Pío tenía el don de ver almas en el cielo, el purgatorio y el infierno. Era conocido por advertir que incluso las almas más devotas podían pasar años purificándose antes de entrar al cielo. Y, sin embargo, afirmó con total seguridad que Kennedy ya estaba allí. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿recibió John una gracia especial en sus últimos momentos? La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? Kennedy ha sido retratado como un hombre de vida mundana, con fama de mujeriego y múltiples relaciones extramatrimoniales, incluida la icónica Marilyn Monroe. Su vida estuvo llena de contrastes. Por un lado, era un líder carismático que inspiraba a millones con su visión de un futuro mejor. Por otro, su vida personal parecía estar en conflicto con los valores que públicamente defendía. La doctrina católica enseña que los pecados deben ser purificados antes de entrar al cielo, lo que haría pensar que John Kennedy debería haber pasado un tiempo en el purgatorio, enfrentando la expiación necesaria para su salvación. Pero si el Padre Pío estaba en lo cierto, algo extraordinario debió haber sucedido en sus últimas horas de vida, algo que desafía la lógica humana y las expectativas espirituales comunes. Existen dos posibilidades principales. La primera es la eficacia de las innumerables oraciones y misas que se ofrecieron por su alma inmediatamente después de su muerte. Su familia, profundamente católica, pidió oraciones por él, y hasta publicó una plegaria con indulgencias para su descanso eterno. La Iglesia siempre ha enseñado que las oraciones por los difuntos pueden acelerar su purificación en el purgatorio, y si la intercesión fue lo suficientemente poderosa, es posible que su alma haya alcanzado el cielo más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero hay una segunda posibilidad aún más impactante, que John F. Kennedy se haya confesado poco antes de morir,
lo que significaría que falleció en estado de gracia. Aunque no hay registros oficiales de una confesión reciente, se sabe que Kennedy tenía una relación cercana con sacerdotes jesuitas y que, en momentos de crisis, buscaba la guía espiritual. ¿Pudo haber experimentado un arrepentimiento sincero en privado, sintiendo la cercanía de la muerte sin saberlo? Si así fue, y recibió la absolución en sus últimos días, su alma pudo haber sido acogida por la misericordia divina de manera inmediata, como afirmó el Padre Pío. Aquí es donde entra en escena una investigación realizada por el periodista Michael Brown, quien recopiló testimonios que sugieren que Kennedy asistió a una misa privada y se confesó horas antes de su asesinato en Dallas. Según una monja que transmitió la información a Brown, unas hermanas que estaban presentes en la escena confirmaron que Kennedy buscó el sacramento de la confesión antes de su fatídico viaje. Este dato es impactante, ya que no se conocía públicamente que el presidente hubiera mostrado una preocupación espiritual tan profunda en sus últimos momentos. Además, el arzobispo Philip Hannan, cercano a la familia Kennedy, testificó que John era un católico practicante, asistía a misa con frecuencia y rezaba en privado. Aunque su vida pública parecía contradecir algunos principios de la fe, en su intimidad mantenía una relación con Dios que pocos conocían. Su esposa, Jackie Kennedy, también tenía una fe profunda y solía visitar un santuario mariano en Maryland, lo que indica que la dimensión religiosa sí estaba presente en la vida de la pareja presidencial, aunque de manera discreta. Pero lo más revelador es que Kennedy tenía miedo de viajar a Dallas. Varias personas le advirtieron que era peligroso, incluido el embajador Adlai Stevenson, el propio vicepresidente Lyndon B. Johnson y algunos miembros del servicio secreto estaban preocupados por la hostilidad política en Texas. ¿Pudo ese presentimiento haberlo llevado a buscar la confesión como preparación para lo peor? Si tenía la sensación de que su vida corría peligro, tal vez decidió ponerse en paz con Dios, siguiendo la enseñanza católica de recibir los sacramentos antes de un viaje o una situación de riesgo. Si esto es cierto, entonces la afirmación del Padre Pío cobra un nuevo significado. Un hombre que muere en estado de gracia, con sus pecados perdonados a través de la confesión, puede entrar directamente en el cielo. Y si Kennedy, en un acto de arrepentimiento sincero, recibió la absolución antes de morir, entonces la seguridad con la que el Padre Pío declaró su destino celestial se vuelve completamente comprensible. Todo esto nos deja con una pregunta fascinante. Si John F. Kennedy realmente se confesó la mañana de su asesinato, entonces su entrada inmediata al cielo no solo es posible, sino que explicaría la certeza del santo de los estigmas. Esto desafía la imagen pública del presidente y abre una nueva perspectiva sobre su vida espiritual. ¿Era Kennedy un hombre con luchas internas, pero con un deseo genuino de acercarse a Dios en sus últimos momentos? Si el Padre Pío tenía razón, entonces la misericordia divina actuó de una manera que pocos habrían imaginado. Hasta aquí, hemos explorado tanto la posible verdad detrás del asesinato de John Kennedy, como la impactante revelación del Padre Pío. Pero ahora queremos saber, ¿qué piensas tú? ¿Crees que John F. Kennedy está en el cielo? ¿O piensas que su vida mundana lo habría llevado por otro camino? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo con quienes creas que pueden aportar a la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo.